Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, amable auditorio, por acompañarnos día con día en este tu espacio de análisis, de opinión, de este periodismo de investigación, luces y sombras a través de tu televisora Global TV Canal. Agradecemos a todos los que se están ahorita en este momento enlazando a través de su iPad, a través de su smartphone o de la comodidad desde su casa. Nos acompaña Manuel Moscoso en esta intervención. Don Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, tenemos ahora sí invitados ¿Sí? de lujo y totalmente legales. Por cierto. Sí, 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 sí. Bien, muy bien. Pues queremos presentarles, son cuatro integrantes, son los secretarios del Poder Judicial de la Federación en Nayarit. Y se encuentra con nosotros Andrés Cabrera, asimismo, asimismo se encuentra con nosotros Arturo Tamayo Salazar, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Gracias. Hay un enorme tema que nos trae esta noche. Claro. Un enorme tema porque tiene que ver con esta socialización. ¿Qué pasa actualmente en el Poder Judicial? ¿Qué es, qué está originando? ¿Qué está sucediendo? Sí, miren, están intentando pasar una reforma judicial que pretende de manera tajante borrar o erradicar lo que es uno de los poderes de la nación, que es el Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma se invaden esferas como la autonomía judicial, la independencia, y es por eso que estamos alzando la voz y estamos defendiendo esta postura, ¿no? Hay un trastocamiento a la división de poderes. Totalmente. ¿En qué consiste? Miren, como normalmente sabemos, hay una división de poderes donde tenemos tres entes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es correcto. En este momento el poder ejecutivo, a través de esta reforma, de estos dictámenes, pretenden entrar o interferir en la actividad del día a día de uno de los contrapesos en las determinaciones que es el poder ejecutivo, y de otro de los poderes, que es el legislativo, que se encarga de crear estas leyes. Entonces sí nos sentimos afectados, y más que nosotros como empleados o trabajadores y miembros o integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues se ven afectados los derechos del ciudadano. Contrapeso. Totalmente. Una palabra muy interesante porque tiene que ver contrapeso, equilibrio, equidad, no exceso. Trae una serie de adjetivos, pero trae una serie de consecuencias si se trastoca. Totalmente. ¿Es importante la independencia en la división de poderes en el Poder Judicial de la Federación? Sí, claro, claro. La misma naturaleza de la división de poderes permite que cada uno de ellos tenga ciertas actividades delimitadas. Incluso orgánicamente y estructuralmente se rigen por diferentes leyes, su formación, la forma de elección del legislador, del ejecutivo, y también de jueces y magistrados son totalmente diferentes, van por canales diferentes y su fuente es constitucional. Entonces, claro que sí se trastoca, claro que sí, y lo cual no está mal, porque debe de haber controles entre los propios poderes. Pero una cosa son los controles permitidos vía constitucional, a otra que mediante una actividad se invadan competencias, como en este caso nosotros los trabajadores del Poder Judicial creemos que se está minando la carrera judicial y también se está condicionando la independencia de los jueces. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta minación? Don Manuel Moscoso, sería muy interesante, ¿verdad? ¿En qué consiste en que se trastroque o se transgredan estas situaciones de la división de poderes? Bueno, miren, estamos viendo ahorita un movimiento social de mucha trascendencia, incluso histórica. Ajá. Nosotros los trabajadores decidimos parar las labores, suspenderlas. Sí. Es Para... esta manifestación, ¿verdad? Sí, claro. Habremos de puntualizar que es una manifestación absolutamente pacífica e Legítima, informativa de la sociedad, ¿no? Y válida y legítima. Ok, ajá. Sí. Tenemos el derecho a inconformarnos, porque antes de ser miembros del Poder Judicial también somos miembros de la sociedad. Entonces, nosotros como especialistas vemos las fallas de la iniciativa
y de ahora el dictamen publicado el viernes, y ahí es donde nosotros notamos que hay una afectación a la base trabajadora, y es por ello que tomamos la determinación como una medida última, porque esperamos mucho tiempo. Por ahí se dice que a lo mejor nuestro movimiento puede ser a destiempo, y claro que no lo es. Es muy oportuno, porque nosotros confiamos en la legitimidad de los poderes, en la seguridad jurídica. Se trajeron los foros en donde participó gente de la judicatura, y nosotros teníamos la creencia de que de esos foros iban a surgir nuevas discusiones, iban a surgir análisis para que ese dictamen se emitiera diferente al que salió publicado el día viernes. Y oh sorpresa. Totalmente, totalmente. La iniciativa que presentó el Ejecutivo, en esencia y en alma, es la misma que se dictaminó el viernes. ¿Es la misma que le dirigiste a Andrés Manuel? No, ¿qué pasó? Perdón. Tenemos la experiencia Okay. que el legislativo casualmente tiene instrucciones de que no le mueve ni una coma. ¿Querías que el mozo dijera otra cosa? ¿A qué vamos ¿Para ahorita? Senado? ¿O cuál es el riesgo que tenemos ahorita? Ajá. Que las sentencias el día de mañana vengan por instrucción del Ejecutivo y te digan, ¿no le mueves ni una coma? Ese es el riesgo que corremos. Jueces a modo. Hay un riesgo hoy latente que la sociedad se debe de enterar, porque tendría consecuencias no solo en el futuro, sino en el presente y en el devenir de un mañana como nación. Sí. Por supuesto, por supuesto. Incluso, bueno, ¿quiénes son los especialistas para notar o darse cuenta que este dictamen presentado no sufrió alteraciones? Se dice que tuvo más de 100, alrededor de 100 modificaciones. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. La elección que nosotros como especialistas vemos inviable de jueces, magistrados y ministros, porque ya lo decía ahorita, orgánicamente somos un poder que se necesita de conocimientos técnico-jurídico especializados. Y nosotros estamos sobre la base de la carrera judicial, que no es otra cosa sino entrar al Poder Judicial bajo una expectativa de crecimiento por escalafón y meritoria además. Eso obliga a los operadores a capacitarnos, a tomar cursos, a estudiar posgrados, porque la competencia no solo interna, sino también externa, porque también los abogados que ejercen que son litigantes, pues nos exponen cada día demandas más fuertes jurídicamente. Entonces, nosotros cuando tomamos una demanda como secretarios de juzgado, tenemos que tener los conocimientos para ver hacia dónde vamos a dirigir esas demandas, porque hay cuestiones legales que hay que atender. Eso lo hace especializado, con conocimientos, y por eso necesitamos estar en la constante capacitación. ¿Qué pasa ahora con la reforma? Que nos cortan la carrera, porque nosotros vemos ya frustrados nuestros procesos de carrera judicial al no poder acceder a esos cargos, como en el caso pudiera ser los secretarios de juez de distrito. Te lo inquieto, Manuel. Sí, pues lo que pasa es que es bastante preocupante. O sea, estamos a un paso de perder un poder que ha sido el garante, y pues ahora sí, poniendo esta situación a ras de piso, yo como persona común y corriente, ¿cómo me veo afectado? Pues en no tener operadores jurídicos que puedan resolver un caso concreto de manera autónoma, de manera independiente, de manera imparcial. A través de la reforma quieren renovar totalmente a los titulares, ministros, consejeros, magistrados, jueces, y poner titulares a través de esta famosa denominación tómbola, o denominados jueces por sorteo a modo, donde van a tener que escuchar o que atender una indicación, una instrucción por parte del Ejecutivo, del Legislativo, en donde van a resolver en base a ciertos intereses, y los titulares hoy en día que vienen de esta meritocracia, de esta carrera judicial, tienen la plena autonomía de resolver en base a la Constitución y conforme a derecho. Es muy grave porque se perdería esto. Yo estoy impactado porque el espíritu del constituyente del 24 era formar una nación. El espíritu del constituyente del 17 era darle orden a una nación. Entonces, esta especie de tómbola, como que de feria o algo así, está fuera de toda proporción.
¿Crees, Manuel? Totalmente. Sí, fuera de sí. Es decir, ¿qué va a seguir? Ya están saliendo a la calle, le están informando a la sociedad, le están diciendo, pero también hubo una campaña previa de linchamiento, ¿no? De satanizarlos, de mencionarlos. ¿Les queda el saco? ¿No les queda? Verdaderamente hay una normatividad, hay una ley orgánica que los rige, que dice cómo aspirar, cómo llegar. Es decir, está todo absolutamente delimitado. ¿Esa campaña de linchamiento tiene la razón o no? No, porque está fuera de todo contexto y toda legalidad. ¿En qué sentido? Hay una máxima de derecho que significa el que acusa está obligado a probar. Entonces, si se nos ataca o se nos señala de corrupción, de jueces parciales, pues entonces tendría que haber estos medios de convicción, estas pruebas donde se manifieste y se exprese quiénes. Entonces no puede haber una pluralidad o no puede hablar que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación se vean inmiscuidos en este tipo de actividades sin que tengan los elementos y las constancias. E internamente hay áreas de disciplina, de vigilancia, de contraloría, donde nosotros cada año tenemos que hacer una declaración, donde nosotros, en dado caso que un ciudadano tenga alguna acción en nuestra contra, puede instar y promover internamente cualquier queja que no esté de acuerdo en la función o en la actividad que cada uno de nosotros como integrantes del Poder Judicial desempeñamos. Están bajo el escrutinio, pues. Sí. Están bajo el escrutinio público siempre, el interno, el externo con la sociedad, a prestarles servicio. Hoy me llama mucho la atención, hay una leyenda, esa es una manifestación en la Ciudad de México, ¿verdad? En donde lo retiraron, utilizaron los antimotines para una manifestación pacífica. Sí. ¿Oh? Bueno, se desconoce un poco si esa manifestación es actual o Ajá. tiene que ver con el ok. paro que también surgió Uh-huh. en octubre del año pasado. De ok, cualquier forma, ok. esto es totalmente inaceptable, es reprochable totalmente que de manera legítima cualquier persona pueda manifestarse y se le reprima con el uso de la fuerza pública. Hoy el Poder Judicial está en la calle, está diciéndole a la sociedad que se están manifestando porque hay los apuntes que ustedes nos acaban de decir, que es una reforma que lesionaría la independencia, la imparcialidad y que obedecería más a cuestiones de, no sé, de la época de la guillotina o cuando aquel cura decía, este es hechicero y pues se te quitaba del mapa, se te borraba del mapa, bastaba con que el dedo señalador de fuego dijera eres hechicero y adiós, te mandaban directito a la guillotina sin más juicio que el del sacerdote que te quemaba. Tan tan. Tan tan. Entonces pasaríamos a una cuestión de esas porque el amparo no procedería. ¿Y quién nos va a amparar? Ampárenos. Esta reforma, entonces, por los santos clavos de Cristo, ¿quién nos va a defender? Volvemos a una cuestión, se quiere hablar, Ajá. o se quiere tomar prisionero o rehén al pueblo y decir que el pueblo decida. Hace 2000 años alguien se lavó las manos y dijo que el pueblo decida. Yo 2000 años después queremos volver a elegir a Barrabás y crucificar a un inocente. Sangre de Cristo, Virgen de Guadalupe. Bueno, producción nos está diciendo que tenemos comentarios y bueno, pues como ahora sí que informamos al pueblo, vamos a darle voz al pueblo, también a los que nos están escribiendo. Sí, tenemos producción. Adelante, por favor. Rafael Monroy comenta, Poder Judicial Federal no se toca. Gente, abran los ojos, la reforma nos perjudica como ciudadanos en nuestros derechos. Poder Judicial no se toca. Okay. Antonio Javier dice, muchas Poder Judicial gracias, Federal, Rafael Monroy, ¿verdad? Gracias por su comentario. Adelante. Poder Judicial Federal, contrapeso nacional. René Chavarría, la propia reforma constituye un fraude a la Constitución, la cual prevé como un derecho de las y de los ciudadanos la independencia judicial. Ok. Luis Alberto, Gracias, René Chavarría. Ajá. Luis Alberto Escudero Sánchez dice, la reforma propone aceptar como juzgadores a personas sin conocimientos técnicos jurídicos.
No, pues no creo que el de las carnitas pueda, salvo que sea muy extraordinariamente letrado en el arte de aderezar unas carnitas y un chicharrón así con cuerito especial, ¿no? No sé. Entonces, aquella génesis de que vaya mi hijo a la escuela para que aprenda y le sirva a su propio país, estaría entonces ahora en manos de ¿quién? Dice que no, 5 años de experiencia ya nomás. ¿No? Sí, 5 años de experiencia. 5 años de experiencia. Pero militando, ¿dónde? Pues tú lo sabes, porque tú los instruyes. Hay un instruyes, análisis que se hizo en el cual quiere 5 años de experiencia, e incluso ser por tómbola, ser seleccionados, o sea, ese tipo de cosas es bizarro. O por rascahuela, o como rascahuela. Más o menos. ¿Así ya se vale? Pues, bien. Producción, seguimos por favor con los comentarios. Obedece al autorismo, obedece al control total de las instituciones. Bien, pues esa es una parte de los comentarios. Si pasa esta reforma, ¿qué consecuencias tendría para la señora que hace el aseo, para el bolero, para el bañil, para aquel que queda desprotegido, para un maestro, para un arquitecto, para un científico, para un deportista, para un vendedor de cañas, para uno del fútbol, o como los que vienen de las Olimpiadas? O para que invierte dinero en una empresa y dice, ¿sabes qué? Exprópiese. Tú tendrías que sacar lo de hoy de la mañanera del presidente, ¿verdad? Que le quiere pedir a los dueños del capital, a los 5 más ricos del país, que den su opinión. Ahora resulta que hay que preguntarles contra los señoritingos que él tanto se burlaba, el presidente de la República, y decía que ellos eran los neoliberales y los que tenían el atraso del país. Ahora se les va. ¿Ahora ves quién se lava las manos? ¿Y quién utiliza de títere al pueblo? Si vas a empezar a ofender al presidente, yo me voy a tener que retirar. Harías bien. Si pasa, tendríamos consecuencias diferentes. Tendremos consecuencias, perderíamos instituciones acorazadas de hoy que le dan certidumbre y de amplia viabilidad al país, y tendríamos un poder judicial como una extensión política así arribita de los güeritos, así como morenitos. Sí, cambiaría mucho. Ajá. Lo importante, y hago esa acotación del movimiento, es que estamos defendiendo los derechos de la ciudadanía. Porque si esto pasa y se modifica, no habría una forma en que un ciudadano tuviese garantizado la impartición de justicia correctamente y en base a lo que establece la Constitución. Yo, en base al comentario que hacían, es como tanto confiaras a una cirugía, a un médico recién egresado o sin una especialidad, o un arquitecto que te va a construir tu casa y no tenga la preparación o la capacitación, el ciudadano al aprobarse esta reforma, pues no tendría ese operador jurídico con la experiencia, con la capacitación, con la preparación suficiente para poder entender un problema jurídico en base a un expediente y poder resolver en base a los elementos de prueba, y sobre todo tener la garantía y la certeza de que se va a resolver conforme a derecho, sin importar algún interés o algún llamado de una tercera persona, entendiendo los principios del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Imparcialidad, objetividad, profesionalismo, independencia. Son valores. Si me permite... Por supuesto, licenciado. Si me permite el comentario, bueno, se parte de la idea de que pues más del 50% del padrón votó por un partido, lo llevó al oficialismo, y se pretende que ese sea el deseo de la población o de la mayoría, que los jueces sean electos. Pero también habría que informar a la gente que esa no es una buena metodología, ¿no? Que si bien es la mayoría, vamos a dar por cierto que es la mayoría la que quiere la reforma del Poder Judicial, tal cual está presentada, pues primero tendría que informarse. Por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, todo el mundo quería vacunarse. Si tú le preguntabas a todo el mundo si estaba a favor de la vacuna, diría que sí.
pero había gente especializada como era la Secretaría de Salud y la COFEPRIS que decían no, si no han pasado por los procesos de científicos, por las fases correspondientes para que eso sea seguro inocularlo, ¿no? Entonces, para que esta vacuna sea segura. Exactamente. Ajá. Entonces, ahora, en la reforma al Poder Judicial, ¿quiénes son los especialistas? Pues somos nosotros, somos los que conformamos y estamos en el día a día, y muchos por año, ¿no? 20, 25, 30 años, 15 años que hemos estado ahí. También los poderes judiciales de los estados juegan un rol importante. Sin embargo, a la fecha, ellos no han estado participando ni han alzado la voz en este proceso. Pero también ellos son especialistas, también ellos deberían de servir a lo que el día de hoy estamos haciendo, que no es sino informar mediante nuestras consignas, que son simples, que son sencillas, pero son muy sustanciosas, ¿no? Tenemos, y las decimos en las manifestaciones, que el Poder Judicial siempre se ha preocupado por la protección de los derechos. Ahorita decías, ¿qué va a pasar con toda esta gente? Bueno, la gente que no recibe un tratamiento va al amparo, y es un caso urgente en el que de inmediato se ordena a la autoridad sanitaria a prestar el servicio de salud. Y lo mismo podremos decir con detenciones ilegales, arbitrarias, lo mismo podríamos decir con otros casos urgentes. Tenemos la suspensión de plano, con actos de tortura, tenemos son las fuentes que tenemos para controlar los actos arbitrarios del poder. De quien está lesionando a alguien en sus derechos humanos, en su condición física. Es decir, el Poder Judicial te da ese estatus y le ordena inmediatamente a la autoridad. Así es. Que corrija su acción. Claro. Ahora la autoridad... No es un asunto menor, porque tiene que ver con los hijos de Nayarit. Sí. Porque tiene que ver con el vecino de Nayarit que mañana o pasado va a ocupar del Poder Judicial, porque va a decir, me están transgrediendo un derecho y necesito que la ley me proteja. ¿Y quién te va a proteger? ¿El mismo bandido que pasó de las armas o que estaba lesionando? No, tiene que ser exactamente los que pasaron por la universidad, que cursaron una de derecho, se sometieron a un examen, son profesionales en el Poder Judicial de la Federación, y es quien te va a dar el amparo y protección de la justicia federal. Bien, pues esta es la primera parte de esta entrevista con funcionarios, con secretarios del Juzgado del Poder Judicial de Nayarit. Vamos inmediatamente, tenemos un par más de invitados. Queremos agradecer infinitamente el que nos hayan visitado y que nos acepten, que sea una de muchas, para mantener informado a la sociedad de Nayarit sobre la evolución. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque va a ser un día a día, ¿verdad? Sí, es una lucha cuerpo a cuerpo por hacer reflexionar la conciencia de los hombres y las mujeres en Nayarit, en que se necesita un contrapeso, se necesita que el poderoso no arrebate ni aplaste con su voluntad soberana a los desposeídos, a los sin voz, ¿no? Claro, claro, que tenga efectividad el lema de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario. Bien, quiero agradecer al licenciado Arturo Tamayo, asimismo al licenciado Andrés Cabrera, su presencia en esta primer parte de con funcionarios, secretarios del Juzgado del Poder Judicial de la Federación, y este tema da para mucho, y es por ello que en este momento vamos a un corte comercial y regresamos con otro enfoque de lo que está pasando en el Poder Judicial de la Federación en Nayarit. Don Manuel Moscoso. Continuamos. De acuerdo, entonces, aprobado, aprobado, palomita. Bueno, pues ya viste que le diste la línea a los diputados, ¿no? Tú no le hiciste al señor, al inquilino de Los Pinos, que ya se va. ¿No lo hiciste? No, la instrucción es no se quita ni una coma. Y al último le dijo a los diputados, fíjese, el señor Manuel Moscoso le dijo a los diputados, y lo que se le ocurra al caballero. Ah, claro. Digo, porque si mañana amanece nublado y a lo mejor tiene otra ocurrencia. Estamos en una situación de ocurrencias, y ocurrencias bizarras. O sea, realmente los que somos constitucionalistas, los que estamos enamorados del derecho, esto es inaudito. Es para su análisis. Vamos a un corte comercial, amable auditorio. Gracias a todos los que nos están siguiendo.
como el programa. Bueno, pues continuamos con esta segunda parte con funcionarios del Poder Judicial de la Federación que tienen mucho que decirnos, como esa canción de la que, de la tómbola, que la vida es una tómbola y creo que quieren intervenir en la vida del Poder Judicial y al Poder Judicial de la Federación convertirlo en una tómbola para que salga ¿qué? Bueno, pues para que salgan ministros, magistrados y jueces de distrito. Sin embargo, yo comentaba este proceso, Ajá. cómo se va a hacer. En la ley, en el proyecto de reforma, establece cuántas personas van a nombrar cada uno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Sí. Pero, bueno, platicando con unos compañeros, decíamos, los políticos salen y dicen sus propuestas. Yo les prometo hacerles un puente y para que cruce aquí el río. No, pues es que no hay río. Bueno, pues también se los construyo. Pero un juez, ¿qué les va a prometer? ¿Cómo va a ofrecer su candidatura al pueblo? ¿Cuál es el punto del punto que tiene que partir? Ajá. Para que los ciudadanos conozcan a esta persona? Obviamente, pues tienen que ser personas que sean conocidas para el pueblo y que el pueblo pues así los elija, como eligieron por ejemplo a Sergio Mayer, que fue conocido, nada de conocer de leyes, pero pues es una persona popular. Entonces está en peligro los nombramientos de jueces, ministros y magistrados, porque ¿cómo va a elegir un pueblo a sus jueces? Don Manuel. Don Manuel conoce porque en su rancho, en su pueblo, hay un señor bien popular. Bien popular. Ha estado detenido 5 veces por robo. ¿Por qué? Por sustracción de no sé qué. Es bien popular. Y entonces él podría ser juez, entonces. Así como si le toca la tómbola. Si le toca la tómbola o si tiene un compadre que lo pueda apoyar, ajá, pues entonces en estos casos pues el pueblo no va a tener realmente una justicia porque no va a saber a quién elegir y obviamente van a elegir a las personas que proponga el legislativo, ajá, y el ejecutivo. Entonces no van a ser jueces con carrera, jueces que ya, como ya lo han dicho mis compañeros, que iniciaron desde ser oficiales, a ser actuarios, secretarios, tuvieron su preparación y hicieron exámenes, que no es un examen muy fácil de pasar. Uh-huh. Para ser jueces son 3 exámenes. Okay. Y entonces ya después de esto pasan a otro tipo de exámenes y ya de ahí se seleccionan a los que tienen mayor puntuación. Si pasa esta reforma, le quiero preguntar al licenciado Rodríguez Arenas, si pasa esta reforma, ¿cuáles son los ejemplos claros de afectación a la sociedad? ¿Cuál es el riesgo inminente? Estaríamos, ahora sí que, ¿cómo le decían a aquel? ¿Un peligro para la nación sería si pasara? Mira, yo creo que todos en el Poder Judicial hemos tenido expedientes, hemos tenido casos que se nos han quedado grabados por lo que hemos visto en papel en las constancias, ¿no? De las arbitrariedades que comete la autoridad en contra de ciudadanos, ¿no? Y que a lo mejor cuando nosotros resolvemos a favor del ciudadano y en contra de la autoridad, pues no, eso hace que no les gustemos, ¿no? Yo les puedo contar, por ejemplo, antes de llegar aquí a Tepic, tuve la oportunidad de estar en Guadalajara. Okay. Y me tocó llevar un expediente de 2015 que todavía no concluye porque está en etapa de cumplimiento. Se dictó sentencia hace años, pero no está en etapa de cumplimiento porque la autoridad no paga y es autoridad federal. Eso era un caso de una comunidad indígena, okay, indígenas, pueblo, gente
de abajo, en términos como lo maneja el presidente, que en su comunidad pasó una carretera, les expropiaron parte de sus tierras para una carretera federal. 103 o 104 hectáreas de afectación. El procedimiento de expropiación y estaban atorados en el tema de la cuantía. El Instituto de Administración y Evaluación de Bienes, si mal no me equivoco, ¿cuánto les estaba valorando sus 104 hectáreas a pie de carretera federal? ¿Cuánto les quería dar? 3.400.000 pesos. ¿Por todo? Por todo. 100 pesos, no, 3 pesos, perdóname, 3 pesos por metro cuadrado. 3 pesos por metro cuadrado. Imagínate si tú tienes tú tienes un lote, un terreno a bordo de Libramiento y que llegue el momento en el que se quiere ampliar, hacer un periférico y llega la autoridad y te lo quiere expropiar. ¿Sabes qué? Te vamos a expropiar porque vamos a ampliar Libramiento. Son 100 metros cuadrados. ¿Te lo van a pagar a 100? ¿Cuánto te van a dar? 30 pesitos. Y no reniegues. Te lo van a evaluar a 3 pesos, como se lo estaban evaluando a esta gente. Y tú dices, oye, no se trata de tierras de Carlos Slim, no se trata de tierras de Ricardo Salinas Pliego, es una comunidad indígena. Fuimos nosotros quienes los amparamos a ellos. Fuimos nosotros. ¿Saben cuánto en este sexenio han aumentado las demandas a nivel nacional por el tema de salud? Que no hay medicamentos, que no los operan, que no les dan las diálisis, que no les dan las quimios. En este sexenio, 600% de gente que tiene que ir al IMSS, que tiene que ir al ISSSTE, de que tiene que ir aquí a Salubridad, que no reciben atención. ¿Con quién van? Con nosotros. A lo mejor nosotros debemos de hacer un examen de conciencia como Poder Judicial y ver en qué hemos fallado, y a lo mejor es en esa comunicación directa con el pueblo, ¿no? Okay. Pero hacer esa conciencia con la gente de que nosotros no somos un partido político, no somos un poder político, no nos dedicamos a hacer política. Nuestra función es jurisdiccional y la Constitución nos mandata: defiende al ciudadano, defiende al mexicano, a la mexicana, sus derechos humanos. La reforma de 2011 precisamente nos obliga a eso, a ampliar la protección, a juzgar con una mayor perspectiva de género hacia las mujeres. Estamos en el entendido que sí es necesaria una reforma judicial, más no esto. Es necesaria una reforma, pero es que esto, lo que se está proponiendo, más que una reforma judicial, es una reforma en la organización del Poder Judicial, pero es una reforma al modo político. Sí. Ahora, lo que se requiere es una reforma en la funcionalidad para que sea pronta y expedita. Y es parte, yo creo que hemos sido la piñata durante 6 años. Ajá. Como campaña electoral, el Poder Judicial. Y yo creo que si no pasa esta reforma o le modifican, seguiremos siendo la piñata del gobierno en turno para las próximas elecciones. Pero la gente debe de entender, y a lo mejor es parte de nuestra tarea, hacerles de su conocimiento. Nosotros no investigamos delitos. El Ministerio Público no es parte del Poder Judicial Federal. Las fiscalías locales no son parte del Poder Judicial. Hay datos publicados en el INEGI. Es importante que la sociedad se desligue de esta conceptualización, porque lo puede considerar un todo, ¿verdad? Porque hay mucha gente, y es increíble, pero es verdad, hay mucha gente que puede decir policía corrupto y los vincula con nosotros. Las policías no son parte del Poder Judicial. Los ministerios públicos no son parte del Poder Judicial. Son la parte acusadora o la parte... Pero ahora, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial, al sistema judicial de México? Claro que sí. En datos del INEGI, ¿cuántas órdenes de aprehensión están pendientes de cumplimentarse a datos de hoy? Más de 300,000 órdenes de aprehensión que los ministerios públicos no han podido cumplimentar. Nada más para que tenga la ciudadanía, 300,000 órdenes de aprehensión, y en Tepic, Nayarit, son 320,000 habitantes. Es decir, casi todos los habitantes de Tepic están pendientes, en un ejemplo claro, de la magnitud
de incumplimiento. Pero, y puntualizar, o sea, esa falta de acción, esa falta de justicia a los ojos de la sociedad, de que no me has hecho justicia porque este cuate está en la calle, no has cumplimentado esta orden de aprehensión, eso no es parte de nosotros, ¿no? Son procedimientos o son instancias completamente ajenas al Poder Judicial, y quizá en eso nosotros hemos fallado, en esa cercanía con la gente de decir, hay que diferenciar cuáles son las funciones y cuál es la organización de cada quien, ¿no? Y hacerles saber eso, de que la función de nosotros es proteger los derechos de las personas. Que si una autoridad hizo mal, que si un juez del fuero común hizo una actuación fuera de los términos que marca la ley, pueden acudir con nosotros y nosotros tenemos la obligación de revisar y, si es el caso, enmendar y decirle a la autoridad, corrige. Y, por ejemplo, aquí quiero tocar otro tema, que es en toda la República, en todos los estados y de todos los colores partidistas que le quieran poner. Y yo creo que ustedes deben de conocer gente aquí, trabajadores que eran parte de ayuntamientos o de dependencias de gobierno, que fueron despedidos, se fueron a juicios laborales, y que es a la fecha que no los han reinstalado o que no les han pagado la indemnización por los tribunales laborales locales o por las juntas. Vienen con nosotros a cumplimentar sentencia y se vuelve una bola de nieve interminable. Y el trabajador molesto con el Poder Judicial porque no se le termina de pagar. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros, por ley, tenemos la oportunidad de decir, oye, tú tienes, tu autoridad, tu tribunal, tu junta, puedes imponer sanciones al presidente o al tesorero que no está cumpliendo. No, hazlo, imponle multa o suspéndelo del cargo. Pero ¿qué pasa cuando entonces la autoridad laboral hace un procedimiento de suspensión del cargo para un presidente? Lo tiene que mandar al Congreso. ¿El Congreso va a suspender a su presidente municipal? ¿Va a suspender a su tesorero? Por supuesto que no. Y esto lo ves en todos los estados y de todos los partidos. Y eso es un tema completamente ajeno. Pero al final de cuentas es voluntad. Es voluntad de ellos no pagar. Es voluntad de ellos proteger a los que no cumplen con el mandato constitucional de nosotros, ¿no? Eso es el Poder Judicial. Eso es el Poder Judicial. Es solo una parte. Pero protege los derechos. El Poder Judicial es un garante del cumplimiento de la Constitución y nuestras leyes. El Poder Judicial es un garante de que el Ejecutivo o los administrativos no se excedan sus funciones. Y eso es lo que el pueblo no percibe, confunde las fiscalías con el Poder Judicial, ese tipo de cuestiones de ponerlo pie a tierra, como hace un rato comentábamos. Mira, yo recuerdo que cuando estaban en campaña, Claudia Sheinbaum, en el programa, si mal no recuerdo, tercer grado, a pregunta expresa que le hizo uno de los panelistas, de que si había corrupción en la Suprema Corte de Justicia, ella se refirió más o menos diciendo que sí había corrupción, pero la corrupción entendida desde la dilación procesal, ¿no? Que hay asuntos que están encajonados, decía ella, usó la palabra, si mal no recuerdo, encajonados, y que tardan meses sin resolverse, ¿no? Y la verdad, la realidad es otra. O sea, la realidad es completamente otra. Y si me permiten traer algunos de los datos que traigo, algunos de los datos, estos, por ejemplo, que son datos del INEGI, que son públicos y que cualquier persona, cualquier ciudadano puede entrar y consultarlos. Un estudio salido en 2022 respecto de 2022. Pero, por ejemplo, hablando de tribunales colegiados, amparos directos o amparos en revisión, ¿cuántos días naturales se tardan en salir? 216 días, hablando de un amparo directo. De un amparo en revisión, 183 días. Estamos hablando de 6 meses en el caso de la revisión y estamos hablando de aproximadamente 7 meses en el caso de los amparos directos. De un juzgado de distrito, estamos hablando que se tardan 64 días, 2 meses. El promedio a nivel nacional. ¿De qué impunidad de corrupción estamos hablando? Y eso
sin contar o sin decir sobre las cargas excesivas de trabajo que tenemos. Porque la OCDE ha dicho que la recomendación que por cada 100,000 habitantes debe de haber 65 juzgadores. En México tenemos 4. O sea, estamos hablando de un rezago, pues, o estamos hablando que nos faltan 60 juzgadores para abatir la impunidad o la dilación que ellos se refieren, ¿no? Pero esto tiene que salir de los presupuestos de ellos y de la voluntad política de ellos, porque eso también es dinero. Entonces, a esto me refiero que muchas veces tramposamente nos han utilizado como piñatas para sus campañas políticas. Y ese es el tema que más que ellos hacerles ver a la gente, los números son otros, son públicos, los pueden ver. Nosotros somos un partido que no es político, no nos interesa. No, por ley estamos prohibidos. Ok. No, ¿prohibidos? Por ley están impedidos. Impedidos, pero ¿por qué uno que fue presidente de la Suprema Corte hoy está...? Las inconsistencias. Y mira, y por ejemplo, hablando específicamente de él, del ministro Saldívar, él durante su gestión como presidente de la Corte y presidente del Consejo, implementó algunas cuestiones para combatir el nepotismo, para hacer la paridad entre los números de jueces y juezas, magistrados y magistradas, ¿no? Acabar con esa inequidad. Y estuvo bien. O sea, nosotros reconocemos que hubo un problema y las medidas que él implementó a la fecha se siguen implementando. De él salió que tenía que haber un directorio de una red de familiares, de que cada uno de nosotros estamos obligados a decir si tenemos o no tenemos familiares, y de ahí pueden pasar o no pasar nombramientos. Y salió de él. O sea, fueron cosas que él implementó durante su gestión. Entonces hoy sale con un discurso completamente distinto y diciendo que somos un poder corrupto, holgazán. Entonces, me imagino que ya renunció a su pensión, así como Cordero. Pues, así como es, yo no creo que haya renunciado. Para hablar en congruencia total, ¿no? Yo no creo que haya renunciado, ¿no? Ok, 62 días. Hablan 62 días. Que nos proporcionan, y es un dato muy duro del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. No son los otros datos, ¿eh? Son exactos, y son datos públicos. No son los otros datos, el del linchamiento, el de la ofensa, el de la diatriba, ¿no? Mira, me gustaría también compartirte, por ejemplo, hablando del 24º circuito, que es Nayarit, aquí en Tepic. Correcto. Tenemos juzgados de distrito especializados en materia administrativa, civil y de trabajo, y por otro lado tenemos juzgados de distrito en materia penal. Es correcto. Por ejemplo, los juzgados administrativos, civil y de trabajo, hablando en el último año, de julio de 2023 a julio de 2024, tuvieron un ingreso en promedio, cada juzgado, 6,650 para 40 personas que trabajan ahí. 6,650 ingresos. ¿Cuántos proyectos? Ingresos. Son 9, si mal no estoy, y tuvieron egresos en ese mismo periodo por 6,860, es decir, tuvieron una productividad del 103%. Los compañeros de aquí de Nayarit, que se la rifan, y que así como ellos de aquí, te puedo decir de cualquier circuito. ¿Y esos proyectistas, esos secretarios, esos jueces, a qué hora salen de su trabajo? Hay que preguntarles a qué hora salen. ¿Qué se han perdido de cumpleaños, de navidades, de fiestas? O sea, es un sacrificio que todos los funcionarios hacen y hacemos día con día. ¿Por qué? Porque no somos recién egresados como para sacar una sentencia de dos hojas de copy-paste, como pretenden, o a voluntad política, como pueden pretender. No, o sea, es un trabajo a conciencia, a estudio, a análisis. ¿No? 6,000, ¿nos puede repetir este dato? Es muy interesante, yo quiero decirles que lo desconocía. Mira, a nivel nacional, ingresaron 3,991 asuntos. Redondeados a 4,000. En el estado hubo 6,600 ingresos. Estás hablando de que en Nayarit se reciben 1,600 asuntos más que en promedio a nivel nacional. Egresos a nivel nacional, 4,000, igual. 6,800 tan solo en Nayarit. 1,800 más egresos en Nayarit a nivel nacional, el promedio a nivel nacional.
¿Cómo no va a haber rezago si estamos hablando de estas cargas de trabajo? Estás sacando un excedente de un 3%, ¿no? ¿Cómo? De producción, No, es una productividad de 103%. Sí, 103%. Sí, el excedente, perdón. Si hay un rezago, estás sacando el 3%, pero ¿cuánto hay de rezago? ¿Cuándo vas a sacar todo el rezago? Claro. Por ejemplo, hablando de los juzgados en materia penal, los compañeros recibieron, en este último periodo, en este último año, recibieron 1.100 asuntos, 1.133 asuntos, y tuvieron un egreso de 1.063, una productividad del 93%. ¿Hay impunidad? Pues que nos digan los números de las fiscalías, de los MPs, que nos digan los números de los juzgados locales del fuero común. Si tienen estos niveles de productividad como los tenemos nosotros. ¿No? Entonces, la reforma judicial, ¿dónde debe de estar? ¿Solamente con nosotros? No, la gente dice, no hay justicia, la justicia es lenta, la justicia se tarda 10 años en llegar, ok, pero es un sistema. Es un sistema, hablando en materia penal, es un sistema que empieza desde con el MP y puede terminar hasta con nosotros en la Corte. Mi pregunta concreta es, ¿por qué son satanizados el Poder Judicial Federal y no los poderes locales? Porque los poderes locales pueden ser políticos. ¿Quién designa a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia? ¿Quién controla los consejos de la judicatura locales? Y es algo que todavía... Por eso nosotros reclamamos independencia judicial. Ese tribunal inquisidor que pretenden del tribunal de disciplina, por Dios, ya tenemos nosotros unidades administrativas que se encargan precisamente de investigarnos, como decía el compañero. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene unidades de investigación, tiene contralorías, tiene unidades de responsabilidad. Lo decía el compañero, cuando salió la reforma el presidente nos dijo, paleros de la corrupción, pues ¿dónde están las denuncias? Que nos denuncien. Rendimos declaraciones, ellos tienen la unidad de inteligencia financiera, que nos investiguen las cuentas. Ellos, a través de los estados, tienen los registros públicos de la propiedad. Tan fácil como eso. Denuncias se requieren para el que acusa, está obligado a aprobar. Bueno, vámonos, producción, tenemos más comentarios, producción. A ver, hay algunos comentarios más con este aporte que se nos ha dado sobre la productividad de del Poder Judicial de la Federación en sus materias. Hablamos nada más de lo administrativo y de lo penal y nos faltan otras dos características más. Bien, adelante. Dice Gisela Portillo Ochoa, independencia judicial. Esencia Hernández Ramos dice, Dios quiere, nos gobiernan pura gente ignorante. María Guadalupe Salazar Morquecho dice, el Poder Judicial no se toca, nos perjudica a todos. Ajá. Marina Loya Camarena, saludos desde Tuxpan, Veracruz, licenciado Manuel Moscoso. Atrás, porra. Bueno, entre veracruzanos te veas. Ok. Saludos, muchas gracias. Saludos, Marina. Saludos, Marina. Ajá. Luis Pérez dice, en 1893 se aprobó la inmovilidad de los jueces a fin de garantizar su independencia judicial. Eso fastidió a Díaz, un tirano, eso fastidia a los tiranos autócratas. Ok. Crescencia Hernández Ramos dice, ¿de qué se van a servir tantos estudios y experiencias si dejan a puro ignorante? René Echevarría dice, gracias al licenciado Andrés y al licenciado Tamayo por tomar el micrófono. Bien. Claudia. ¿Qué sigue? Sé de muy buena fuente de que están demostrando el músculo desde ayer y el día de hoy, pero que van a recrudecer esta manifestación, le van a impulsar de tal manera, le están llegando a la sociedad, le están diciendo cuáles son las características y los riesgos de esta reforma, les están diciendo que ustedes con el trabajo, pero además le dicen, oye, compruébanos. Dinos dónde estamos fallando, dónde le estamos robando, dónde estamos corruptos, pero sí te estamos diciendo que tenemos esta productividad. ¿Qué sigue con esta manifestación, por ejemplo, para el día de mañana? ¿Qué sigue? Bueno, para el día de mañana salimos otra vez a manifestarnos. Ajá. Hoy llegamos hasta el Congreso. Pedimos hablar con algunos diputados y al parecer nos van a atender. Pero finalmente pues la reforma ya está encaminada, ya dudamos mucho que
la quieran echar para atrás. Obviamente que esta reforma también nos afecta como trabajadores, pero también nos afecta como ciudadanos, como han dicho los compañeros, ¿no? Como ciudadanos, pues ya decíamos que la impartición de justicia pues no se va a dar cuando haya jueces que sean por dedazo, como quien dice, ¿no? Y aparte, por ejemplo, esta reforma nos afecta a nosotros como trabajadores, porque ya no vamos a poder aspirar a jueces, ya no vamos a poder aspirar a magistrados. Nuestros compañeros que han estado estudiando, se han pagado carreras, posgrados y todo eso, ya no van a poder. ¿Por qué? Porque van a salir del pueblo, y el pueblo que pues como ya dije, no va a saber a quién elegir, ¿no? ¿Qué más sigue con este paro? Tratamos de llegar a que el pueblo nos conozca, que sepa qué es el Poder Judicial, que no estábamos nada más para defendernos a nosotros, sino estamos apoyándolos a ellos. Y ahorita lo que comentaba el compañero, Nayarit ha sido uno de los estados con más trabajo últimamente. Tenemos unos índices muy elevados de demandas de amparo, y este año se incrementó con lo del fondo de pensiones. Y pues ahí no las vivíamos, la gente no sabe que ahí nos vivíamos, a veces nos organizábamos para salir nada más a comer, a cenar un rato, y ir a nuestras casas nada más a dormir unas cuantas horas, porque teníamos encima las quejas, y aparte, no nada más eran las quejas que hacía el quejoso, el pueblo, sino la autoridad, que de todo por ejemplo, si se admitía, se inconformaba. Si se concedía, se inconformaba. Y eso va haciendo que esto se haga más grande. Entonces, de hacerles el conocimiento del pueblo, que estamos trabajando para ellos. ¿Qué hay detrás del servidor público, de la persona que está en el escritorio, que está en el análisis, en el estudio? ¿Qué hay atrás? ¿Qué te dice tu hijo? ¿Qué te dice tu esposo? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Cómo convives con tus amistades? O sea, ¿cuál es la vida de una persona que se entrega a esto? Pues miren, la vida de un trabajador, pues obviamente tiene que dividírsela para estar con la familia, con los hermanos, con los hijos, con los amigos, con todo, ¿no? Y aparte, ¿qué has sacrificado? Estudiar, no nada más, va uno, ve a los amigos, a la familia, y aparte se tiene que dar el tiempo de seguir estudiando si está en una maestría, o bien hay muchas veces que hay asuntos que tienen que salir de urgentes. Por ejemplo, las quejas de 48 horas en caso de tribunal colegiado. Hay compañeros que nada más duermen, no sé, unas 2-3 horas para que el asunto tenga que salir rápido. Y tenga que salir rápido, no nada más así como tienen que estudiarlo de fondo, tiene que estudiar jurisprudencia, tiene que estudiar para que vaya bien fundamentado. Y el pueblo esto no lo ve, nada más ve que, bueno, anteriormente había un tribunal arriba de Banamex, que todas las noches estaba siempre prendido, y decían, bueno, ¿ahí qué es? ¿Será una cafetería, una disco? ¿Qué era? Éramos nosotros que estábamos trabajando 2-3 de la mañana, y que a veces nada más llegábamos a medio dormir para seguir trabajando, para seguir estudiando. Íbamos en la mañana a estudiar a la escuela judicial, y después nos pasábamos al trabajo, y después seguíamos trabajando, porque en ese entonces terminábamos 2-3 de la mañana, y ver a la familia así como, pues nada más un poco, ¿no? Los fines de semana a veces. Esa es la parte que hay atrás de cada uno. Cada uno ha sacrificado muchas cosas, momentos. O sea, si se ponen a reflexionar, la parte humana. De todos, y sobre particular sobre esta
esta sobreexposición que han hecho en forma deliberada se pretende, ¿no? Mira, sí, totalmente. Y por ejemplo, hablando de esta parte de lo que hemos dejado o de lo que nos ha costado, yo creo que somos aproximadamente 55-60 mil personas las que integramos el Poder Judicial a nivel nacional. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia y cada uno de los 60,000 te podemos decir lo que hemos batallado para ganarnos un espacio, para crecer, lo que hemos tenido que estudiar, lo que hemos tenido que dedicarle a la carrera. Entonces, por ejemplo, tú hace rato decías que se necesitaban 5 años de experiencia. Pues para ser juez o magistrado ya ni siquiera te piden los 5 años de experiencia. Vas a terminar tu carrera y inmediatamente te vas a poder meter a la tómbola, ¿no? A ver si quedas como juez. Y no es demeritar a los estudiantes, porque hay estudiantes muy dedicados y muy capaces, pero la impartición de justicia se necesita experiencia, se necesita vocación, ¿no? No nada más se necesita sacar un 8 o un 9 de calificación. Se necesita experiencia, saber juzgar, saber leer, saber analizar. Y eso solamente te lo dan los años. Y esa es una de las cosas que están en riesgo. La profesionalización de las personas que te van a impartir justicia a ti, ciudadano. Quisiera tocar un tema también, si hay oportunidad, por ejemplo, y que va en relación. Adelante. Mucha gente nos ha criticado y nos dice que nosotros, que está bien que nos reformen porque ganamos mucho y que porque tenemos muchas prestaciones y muy alejados del pueblo. Decirles que esto por ejemplo, de los sueldos y salarios, fue recomendación de organismos internacionales desde hace 20 años, 25 años, y precisamente como un pilar para el fortalecimiento de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque el peso que nosotros ganamos, pueden ustedes estar seguros que es peso bien desquitado. Totalmente auditable. Totalmente auditable. Nosotros no recibimos dádivas por hacer nuestro trabajo, por hacer una notificación, por hacer un acuerdo, por sacar una sentencia. Y si son casos que los ha habido, pues entonces ahí están, ya juzgados y ya investigados por el Consejo de la Judicatura. Y si el presidente tiene dudas, o los candidatos, o los partidarios, o la gente morena, o diputados, o senadores, o quienes sean, pues que lo investiguen, ¿no? Que denuncien y que investiguen, pero que no nada más señalen el Poder Judicial corrupto. No, señores. El Poder Judicial es una y mil razones para seguir existiendo, a lo que hemos escuchado hoy de los secretarios de juzgado del Poder Judicial de la Federación en el estado de Nayarit. Y quiero agradecerles ampliamente su presencia. Claudia, muchas gracias. Licenciado Salvador Rodríguez Arenas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, incluso nos hemos excedido en el tiempo, pero el tema da para eso y mucho más. Don Manuel. Creo que esto sirve para poner la balanza en un justo medio, ¿no? En el sentido de que pues, las percepciones que puedan tener otras personas respecto al Poder Judicial pues, puede ser válido, pero también ellos tienen derecho a exponer lo que hacen, cómo lo hacen, lo que ponen y sacrifican. Creo que es correcto que le estemos dando esta parte de voz. Y ahora sí poner a ras de piso, poner al explicarle a la ciudadanía cuáles son las funciones, de qué sí soy culpable y de qué no soy culpable, cuáles son mis responsabilidades y cuáles no son mis responsabilidades. Y que sepa también la ciudadanía, si me permiten, de que pueden estar 100% seguros, todos, cualquier ciudadano de este país, que si esta reforma la hubiera propuesto el PRI, el PAN, el PRD o el OMC, estaríamos igual a lo que estamos haciendo ahorita. Porque esto no es cuestión de partidos, esto es cuestión de independencia y fortalecimiento del Poder Judicial, de proteger a los ciudadanos mexicanos. Aquí no hay colores. Proteger a los ciudadanos de México, de esta nuestra nación, de este nuestro país. Les quiero agradecer, amable auditorio, que nos hayan acompañado en esta transmisión. Muchas gracias. Quedaron muchos comentarios pendientes en todos los que nos estuvieron siguiendo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Gracias.